Informativo semanal. Bienvenidos al informativo semanal de Magnificat Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 6 de diciembre de 2017. Comenzamos. El Papa ha visitado dos países de Asia, Myanmar y Bangladesh. En el primero, todo giró en torno a la situación de la minoría rohingya, perseguida por el régimen militar del país. En Bangladesh, el Santo Padre no solo se reunió con los católicos y miembros de otras confesiones, sino que por fin pudo reunirse con los rohingyas. El número 3 del Banco Vaticano ha sido destituido de manera fulminante. Aún no se saben las causas. Fue nombrado expresamente para el cargo por el Papa. El cardenal Müller ha vuelto a ser protagonista con otra entrevista. En ella advierte del riesgo de cisma si no hay cambios en la línea actual de la Iglesia. Una asociación de víctimas de pederastia ha pedido perdón a un sacerdote por haberle acusado injustamente de abusos sexuales a un menor. El Papa ha visitado dos países de la periferia católica, Myanmar y Bangladesh. En el primero, todo giró en torno a la situación de la perseguida minoría musulmana de los rohingya, aunque el Papa ni se pudo reunir con ellos ni siquiera pronunciar su nombre. El primer acto del Papa en Myanmar no fue, como estaba previsto en un principio, para reunirse con el presidente del país o la ministra de Exteriores y Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, sino con el jefe del ejército, lo cual sirvió para demostrar al mundo quién manda realmente allí. En el segundo día de la visita tuvo lugar una reunión interreligiosa con representantes católicos, anglicanos, budistas, hinduistas y judíos, a los que recordó que a pesar de las diferencias deben estar unidos para vivir en paz. La paz se construye en el coro de las diferencias, dijo. El tercer día de la visita en Myanmar celebró la Santa Misa con los jóvenes en la Catedral de Yangon. Sed valientes, sed generosos y sobre todo sed alegres. No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar a la gente, les dijo. Durante su visita a Myanmar, el Papa, aunque defendió en general los derechos de las minorías étnicas, no pronunció la palabra rohingya, ni se refirió a ellos directamente, lo cual fue muy criticado por las organizaciones internacionales que están defendiendo sus derechos. Después de Myanmar, el Santo Padre se dirigió a Bangladesh. Allí sí se reunió con un grupo de rohingya procedentes de un campo de refugiados, huidos de la represión sufrida en Myanmar. En Bangladesh, país de abrumadora mayoría musulmana, el Papa pronunció finalmente el término rohingya, que había evitado durante su estancia en Myanmar, por el Consejo de la Iglesia local, para evitar que los militares, que aún controlaran de hecho el país, atacaran después a las iglesias al acabar su visita. El Santo Padre se reunió, poco antes de su partida de Bangladesh, con un grupo de 16 personas de esta perseguida minoría musulmana, del que escuchó sus dramáticas historias. La presencia de Dios hoy también se llama Rohingya. Que cada uno tenga su respuesta, dijo Francisco. Quizá podemos hacer poco por vosotros, pero vuestra tragedia tiene mucho espacio en nuestro corazón. Para aquellos que os han hecho daño, y sobre todo por la indiferencia del mundo. Os pido perdón. Perdón. Añadió, tras haber saludado y escuchado uno a estos desplazados, mientras les sostenía las manos. En Bangladesh, además, el Papa celebró la Santa Misa en la que ordenó a 16 sacerdotes locales. También visitó la casa para mendigos y moribundos que tienen en Dhaka, la capital del país, las monjas de la Madre Teresa. Otra destitución sorprendente ejecutada rápidamente. Esta vez la del número 3 del Banco Vaticano, que había sido nombrado para ese cargo no hace mucho por el propio pontífice. El número 3 del Vaticano, Giulio Mattietti, ha sido destituido de manera fulminante, de forma que no pudiera acceder a sus propios ordenadores. La destitución tuvo lugar mientras el Papa estaba en Myanmar. No se saben los motivos de la repentina destitución porque no se han dado explicaciones. Giulio Mattietti era el adjunto al director general. Fue nombrado expresamente por el Papa Francisco durante la única visita que llevó a cabo a las instalaciones del Banco Vaticano. En junio dimitió otro cargo relacionado con la operación de transparencia de finanzas, el revisor general Libero Miloni.
Su destitución fue seguida por unas declaraciones cruzadas entre él y altas instancias de la Santa Sede, acusándose mutuamente de espionaje. El riesgo de cisma es real según el cardenal Müller. Para evitarlo, es necesario que se introduzcan cambios en la línea actual de la Iglesia. El cardenal Müller ha concedido una entrevista al Corriere della Sera, en la que da su parecer sobre la división que vive la Iglesia. El cardenal rechaza tajantemente la idea de que él pueda presidir un grupo crismático, pero advierte que la situación va peor y que si no hay cambios se corre el riesgo del cisma. Hay un frente de tradicionalistas, al igual que progresistas, que quisieran verme como jefe de un movimiento contra el Papa. Pero no lo haré nunca. He servido con amor a la Iglesia por 40. Creo en la unidad de la Iglesia y no concedo a nadie el instrumentalizar mis experiencias negativas de los últimos meses. No obstante, añadió el cardenal, la autoridad de la Iglesia debe escuchar a quien tiene preguntas serias o reclamos justos, no ignorarlo, o peor, humillarlo. Además, sin quererlo, puede aumentar el riesgo de una lenta separación, que podría derivar en un cisma de una parte del mundo católico, desorientado y desilusionado. Müller contó el motivo de su destitución. El Papa me confió esto. Algunos me han dicho de manera anónima que usted es mi enemigo sin explicar en qué punto. Creo, añadió el cardenal, que los verdaderos amigos no son los que adulan al Papa, sino los que lo ayudan con la verdad y la competencia teológica y humana. Creo, siguió diciendo Müller, que los cardenales que han expresado su duda sobre Amoris Laetitia o a los sentidos firmantes de una carta con críticas, incluso excesivas al Papa, deben ser escuchados, no liquidados, como fariseos o quejosos. La única manera de salir de esta situación es un diálogo claro y franco. Tengo la impresión de que en el círculo mágico del Papa haya quien se preocupa sobre todo de hacer de espía. Clasificar a todos los católicos según las categorías de amigo o enemigo del Papa es el daño más grave que causan a la Iglesia. Uno permanece perplejo si un periodista muy conocido como ateo se jacta de ser amigo del Papa y, en paralelo, un cardenal como yo resulta difamado como opositor del Santo Padre. El Papa Francisco es muy popular, y esto es un bien, pero la gente ya no participa en los sacramentos, y su popularidad entre los no católicos que lo citan con entusiasmo no cambia desafortunadamente sus falsas convicciones. Debemos estar atentos en no confundir la gran popularidad del Francisco con una verdadera recuperación de la fe. La red de supervivientes de abuso por sacerdotes, SNAP, ha pedido públicamente disculpas por su proceder contra un sacerdote estadounidense falsamente acusado de abuso sexual de una menor. El padre Xiu Hui Joseph Yang fue acusado de contacto impropio con un adolescente que asistía a la Basílica de San Luis. Las denuncias criminales interpuestas contra el sacerdote fueron rechazadas en 2015. El padre Yang también pasó una prueba de polígrafo, en la que negó que hubiera abusado alguna vez de un menor. Snap también se disculpó por el daño que las acusaciones falsas pueden causar a los sacerdotes, así como a la Iglesia Católica. La diócesis de San Luis explicó que la disculpa fue emitida como parte de un acuerdo con Snap en una demanda por difamación interpuesta por el padre Yang en 2015. En 2016, un juez federal sentenció que Snap hizo declaraciones falsas contra el padre Yang, negligentemente y con indiferente imprudente por la verdad. En enero de 2017, una ex empleada de la asociación entabló una demanda contra la organización, asegurando que Snap acepta sobornos de abogados de demandantes a quien refiere supuestas víctimas. Sobre este mismo tema, el Vaticano ha levantado las medidas canónicas cautelares al sacerdote de Granada, España, que fue falsamente acusado de abusos a un menor, y a los otros 2 sacerdotes que estaban involucrados en el caso. El padre Román Martínez ya había sido absuelto por la justicia española. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la visita pastoral del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh. La visita del Santo Padre a Myanmar, la antigua Birmania, y Bangladesh, el antiguo Pakistán oriental, ha terminado este sábado. No ha sido una visita fácil desde muchos aspectos. Incluso ha habido elementos de riesgo para la vida del Santo Padre debido a algunas de las amenazas que se habían producido por elementos radicales. Pero ha sido una visita, creo yo, marcada por una confusión.
Se había creado una expectativa, desde mi punto de vista desmesurada, sobre la intervención del Papa a favor de una etnia de religión musulmana, pero que vive en Myanmar, que es así como se llama ahora Birmania, y que es Myanmar de abrumadora mayoría budista. Esta etnia, los Rohingya, bueno, pues esta etnia ha sido realmente masacrada, han hecho de todo y son los que se han salvado, han tenido que huir a la vecina Bangladesh, el antiguo Pakistán Oriental, que son de mayoría musulmana, pero que sin embargo no les han acogido con los brazos abiertos, sino que los tienen en campos de concentración, en campos de refugiados. Y repito, se había creado una expectativa excesiva sobre la intervención del Papa. No ha sido fácil para el Santo Padre. De hecho, se produjeron algunos cambios en el programa de visita a Myanmar que sorprendieron e incluso disgustaron. A petición del jefe del ejército, el responsable de la represión contra los Rohingya, pues a petición de él, el Papa se tuvo que entrevistar el primero con este militar antes que con el presidente o con incluso la premio Nobel Suu Kyi, que supuestamente es la gran defensora de los derechos humanos en Myanmar. Esto, repito, ha creado mucho malestar en los grupos en defensa de los derechos humanos, los que están defendiendo a los Rohingya, hasta el punto de que en Bangladesh, en Dhaka, se produjo una manifestación contra el Papa y muchos de los activistas pro derechos humanos en la zona emitieron palabras muy duras, tanto que el portavoz del Vaticano, Greg Burke, tuvo que intervenir haciendo una suave crítica a la diplomacia vaticana, diciendo, bueno, no siempre acierta, y defendiendo al Papa, diciendo que mantiene su nivel de influencia moral en el mundo, y también diciendo que en el fondo el Papa había ido a lo que había ido. Y esto es lo que no hay que olvidar. El Santo Padre es el líder, es el máximo jerarca de una confesión religiosa, la católica. Cuando viaja, aunque es un jefe de Estado y es recibido como debe de ser, con los honores y el rango propio de un jefe de Estado, el diminuto, pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano, pero va a hacer una visita pastoral y va a ver a los católicos del país, que en ambos países, tanto Myanmar como Bangladesh, son insignificantes minorías, pero que existen. Es decir, el Papa ha ido a ver a los católicos. De paso, ha hecho pues una intervención a favor de los derechos humanos, del respeto a las minorías étnicas o a las minorías religiosas. Lo ha hecho y es algo que él hace con gusto y que han hecho, por otro lado, siempre todos los papas. Pero él es un sacerdote, él es un obispo, él es el jefe de la Iglesia Católica y va a ver a los católicos de ese país. Lo que hay que preguntarse, por lo tanto, a la hora de valorar la visita es si ha pronunciado o no la palabra Rohingya en Myanmar, o si la ha dicho o no la ha dicho en Bangladesh. Lo que hay que preguntarse es cómo han quedado deconfortados, ayudados en su fe los católicos de ambos países. Desde ese punto de vista, la visita ha sido un éxito, porque ellos efectivamente han encontrado a un pastor cercano que iba a esa remota, lejana periferia en todos los sentidos, también numéricamente, porque son muy pocos los católicos en ambas naciones. Han encontrado un pastor cercano que les mostraba el rostro amoroso de Dios, el rostro amoroso de Cristo. Creo que eso es lo fundamental. Lo otro quizás se podía haber hecho de otra manera, en fin, se han creado unas expectativas que no se han cumplido, pero a mí me parece que incluso desde ese otro punto de vista ha sido positivo. El Papa, aunque no haya citado la palabra en Myanmar, ha hecho que la atención mundial se fijara en esta gente, y ahora ya no va a ser tan fácil para los que habían hecho la represión continuar haciéndola.
ni van a quedar esos que están refugiados en unos campamentos improvisados, ni van a quedar en un limbo con la atención mundial indiferente a su suerte. Así que, aunque no haya sido perfecto, me parece a mí que también desde ese punto de vista se ha conseguido mucho. Por desgracia, además de la polémica en torno a Loroña, creo que ha habido otra cosa que ha oscurecido un poco el viaje, porque el lunes, cuando el Santo Padre estaba en Myanmar, se produjo un hecho desagradable y que no sabemos lo que dará de sí en el Vaticano. El número 3 del IOR del Banco Vaticano fue puesto por la gendarmería en la puerta del Vaticano, en la puerta de Sant'Anna, es decir, fuera de las murallas. Esto, destitución fulminante, sin haber dado explicaciones, pero obviamente algo tiene que haber. Giulio Matteotti no era un cualquiera, no solamente era el número 3, pero con ejecuciones de número 1 en el Banco Vaticano, sino que llevaba 20 años trabajando allí y fue el propio Papa el que le nombró por sorpresa en la única visita que ha hecho al Banco Vaticano. Por tanto, algo serio tiene que haber. No hay que olvidar que llueve sobre mojado. El que era hasta el mes de junio el responsable de la supervisión del banco, es decir, el que controlaba que no hubiera ningún tipo de enjuague de dinero negro, Livio Milone, también terminó mal y después, sobre todo, hubo un cruce de declaraciones muy desagradable entre el señor Milone y altas jerarquías del Vaticano, acusándose recíprocamente incluso de espionaje. Es decir, es un asunto feo, que, repito, no sabemos lo que puede dar de sí, pero que no ocurre como algo novedoso, sino que, por desgracia, hay una serie de acontecimientos que se vienen produciendo. Y es una pena porque ha enturbiado de alguna manera este viaje del Papa, que él está haciendo muy bien su tarea de acercarse a los últimos para mostrarles a ellos, bien católicos que viven en la periferia, bien marginados o etnias perseguidas, mostrarles el amor de Dios. Creo, una vez más lo digo, que vivimos una situación en la Iglesia tan especial, tan extraña, tan confusa, que es urgente rezar por la Iglesia y por el Santo Padre. Él nos lo pide continuamente, que recemos por Él, recemos por la Iglesia y por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.